¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos aquí a Trasfondo Político. Le doy la bienvenida y vamos a iniciar con la información de esta tarde. En la conferencia de prensa de la mañana del presidente López Obrador, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, habló de la violencia electoral y ella dijo que esto se atribuye principalmente por la intromisión de grupos delincuenciales. Sabemos que en algunas partes del país estas organizaciones emprendieron una campaña de miedo para aumentar su influencia política mediante la intimidación, la violencia, la desaparición y el homicidio. Para implementar esta estrategia, también se ha tenido intensa comunicación, colaboración con los señores y señoras gobernadoras, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y otras autoridades estatales a través de las mesas de construcción de paz y seguridad a fin de establecer y acordar los procedimientos a seguir. Recordar a candidatos y candidatas que tenemos un protocolo para su atención. Se reciben las amenazas o son víctimas de agresiones. Si esto ocurre, el primer paso es denunciar o dar aviso a las autoridades. Esto permite la apertura de carpetas de investigación correspondientes y a partir de ese momento se coordina la atención de los casos en las mesas de paz en conjunto con las entidades federativas y la... Allí mismo, en la conferencia de prensa, la secretaria de Seguridad habló sobre los principales lugares de la República Mexicana en donde existen los mayores índices de violencia electoral. En este tiempo se han atendido 117 aspirantes, candidatas o candidatos amenazados o agredidos. De ellos, 71 son hombres, 46 mujeres, y al momento tenemos registrados 103 eventos, algunos que involucran a más de un aspirante, y en 60 de ellos se han abierto carpetas de investigación. En coordinación con las autoridades estatales, el Gobierno de México ha brindado medidas de protección a 41 candidatos, de los cuales 22 cuentan con vigilancia de policías estatales, 16 de la Guardia Nacional y 3 de otras autoridades. Tenemos 10 casos graves relacionados con la desaparición o lamentables fallecimientos de aspirantes, 35 que han implicado atenciones especializada como proveerles de un botón de pánico, escoltas, teléfonos de contacto, efectuar rondines en sus domicilios. Además, se han analizado 58 casos en los que se han alertado sobre probable violencia. Afortunadamente, no se trata de un problema generalizado que se exprese con la misma intensidad en todo el país. Más de 47% de estos casos se concentran en 6 entidades: Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo. De los candidatos y candidatas atendidas al momento, 82% son aspirantes a presidentes municipales, diputaciones locales y ayuntamientos. El 18% restante contiende por gubernaturas o diputaciones federales. Estos fueron los datos dados a conocer por la secretaria de Seguridad Pública en materia electoral. Y continuando con estos temas, ya se encuentra en la línea telefónica René Montero. René, buenas tardes. Hola, Rocío, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en Trasfondo Político. René, existen actualmente 2 candidatos perredistas que han sido detenidos, uno acusado por violencia familiar y el otro por huachicoleo. ¿Tú consideras que esto se podría configurar como persecución política? Mira, yo creo que cuando no se lee un poquito la historia, podríamos caer en esa trampa y pensar que se trata de persecución. Me gustaría solamente decir muy rápidamente un antecedente que me parece que ayudaría a pensarlo. Por ejemplo, ya desde el año 2000, Moisés Naim, un doctor, ministro de Fomento en Venezuela por aquellos tiempos del 2000, director ejecutivo del Banco Mundial,
con un acceso a información terriblemente profunda, ya escribía en su libro Ilícitos que desde el 2000 los municipios de México habían sido infiltrados por el tráfico, entendiendo por tráfico todos los tráficos, ¿sí? Todos. El tráfico no es solamente uno, es de armas, es de drogas, es de personas, en fin, es amplio el concepto. Entonces, ya desde aquella época, desde el 2000, estábamos infiltrados por esto. Lo que pasa es que pasamos de blanco por aquí. Yo creo que esta cultura de la corrupción, impunidad, existe desde aquellos tiempos. Y me parece que es importante enmarcar esto como la posibilidad que en este momento tenemos para, digamos, desvelar todos estos actos, pero en general, y esto tiene que ponerse la pila a todos los partidos políticos, todos, incluyendo Morena, que lo importante es desvelar ese historial político y como actores de gobernanza que han tenido muchos de los que ahora son candidatos. Entonces, de ninguna manera yo podría caer digamos, en la trampa de pensar que se trata de un acto de persecución política y mucho menos victimizar cuando, digamos, cuando menos de rumor, tenemos la información de Vox Populi de varios candidatos, candidatas. Entonces lo que sigue ahora es investigar y fundamentar estos dichos. Pero no creo que sea persecución política, por favor. Sí. Bueno, este tema de la persecución política siempre ha sido como un recurso muy socorrido y sobre todo en materia electoral, ¿no? Como es el caso, hoy por ejemplo en la portada de la Jornada Nacional hablan de que se reactivó el caso en contra de Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz, en donde se menciona que fueron más de 5,000 millones de pesos, ¿no? Que se apropió él del ISSSTE. Sí, alcancé a leer la nota y digamos que es un primer aviso de lo que seguramente iremos conociendo y descubriendo sobre la marcha. Por lo mismo que te digo, ¿no? Ahora, esto tiene que ver con un tema de gobernanza y cómo se ha dado durante los últimos 40 años. Seguramente es un aprendizaje largo el que han tenido varios de los actores de esta política. Entonces, un problema ético-político. Digamos que es es un poco esta cosa, como decía el viejo Emilio Durkheim, un viejo sociólogo, pensador francés. Decía, la norma sin sanción no es norma. Y bueno, y eso ya lo decía desde el siglo XIX. Entonces, obviamente, nosotros hemos vivido durante prácticamente todo el siglo XX y lo que lleva de una situación donde lo que se pone en juego es la honestidad pública y privada, lo cual genera que si las normas no tienen formas de sanción, obviamente se instala la corrupción y la impunidad, que es un tema de ausencia de norma. Si lo seguimos con cuidado el razonamiento, veremos cómo lo que estamos viendo y viviendo en este momento es esta posibilidad de combatir la impunidad, es decir, impunidad que en última instancia ha sido el principal motor de fortalecer la corrupción. Entonces, me parece que ahí lo que tenemos que hacer es seguir con cuidado y con detalle todos los recursos que nos pueda dar
seguimiento, digamos, documental, histórico, de las tropelías que pueden haber de aquellos que las cometieron. Como bien mencionas, ¿no? La norma sin sanción no es norma, como lo acabas de mencionar, y además, por ejemplo, que también sería importante conocer el historial político, como también lo mencionaste, ¿no? Y entonces establecer como realmente una normatividad más fuerte o que representara realmente una sanción, como lo dices. Sí, claro, porque los corporativos del tráfico, porque son corporativos, o sea, no son entidades aisladas, aprendices de un modelo económico. Los corporativos del tráfico, por supuesto, que actúan, digamos, todo el tiempo, lo vemos con esta firma tan famosa que en los últimos días hemos venido siguiendo y como ha actuado en todos los países, proveniente de Brasil. Entonces, el tráfico también opera de la misma manera. Y yo recomendaría este libro de Moisés Naim, que publicó Debate, que es desde el 2005 empezó a circular, y donde ya en aquel momento que lo pudimos leer, tuvimos la claridad de lo que venía para México. Es decir, México ya tenía mucho camino andado, y donde se estaba viendo con mucha claridad era en los municipios. Y claramente lo dice, hay un alto porcentaje ya en este momento de municipios de México que ya están infiltrados por el narcotráfico. Entonces, la cultura del tráfico, por supuesto que está atrás. Tendríamos que poner atención a este concepto y actualizarlo y darle, digamos, una dinámica, una operacionalidad para el análisis mucho más intenso, y veremos cómo estamos rodeados de traficantes. Sí, además yo creo que se tendría que rediseñar políticas en cuanto al blindaje, ¿no? de la tesorería, ¿no? de los dineros. Sí, creo que ahí es un tema también, por supuesto, muy importante y fundamental, aunque yo, como siempre, sostengo que el blindaje es un blindaje en el cual el ciudadano de a pie, como tú y como yo, tienen que estar siempre terriblemente pendientes de todas las cuentas públicas, un poco como ahora empezamos a entrenarnos, ¿no?, a hacerlo, y que es desde ahí donde esperamos una respuesta, pero también una acción muy sistemática y concreta. Yo creo que estamos en esa oportunidad. Yo creo que los esfuerzos se están haciendo desde el gobierno federal, no estoy seguro si desde los estatales, pero por lo menos desde el federal sí, y creo que eso permitiría como una especie de efecto pedagógico. Lo que nos falta es que nosotros como ciudadanos entremos en esa dinámica de lo que tú ahora has llamado blindaje. Mientras los ciudadanos, mientras la sociedad civil no se convierta en el principal elemento de blindaje, será difícil que lo logremos. Bien, René, pues muchas gracias por tu participación de esta tarde. Al contrario, gracias por invitarme y seguimos, aquí estamos. Un saludo para todos, para ti. Gracias, René. Adiós. Bueno, este fue el comentario de René Montero sobre temas electorales. De esta manera concluimos el espacio Trasfondo Político por el día de hoy. Lo invito a que nos siga la semana que entra.